En esta clase tutorial vamos a hacer un recorrido por los temas del módulo 1. Vamos a empezar con la escritura como proceso. Vamos a hablar, por supuesto, desde el plano de lo que es la redacción. En la escritura como proceso, el escritor o productor va a concebir un destinatario, que es el receptor del texto, quien lo va a guiar en la selección del tipo de texto en función de la intención y lo que va a comunicar, la organización textual, la cantidad de información que el texto requiere y va a proveer, el registro y la utilización de recursos lingüísticos. Los momentos del proceso, los momentos del proceso va a entrar en juego qué va a elegir el autor del texto, el autor productor. ¿Cómo lo va a organizar? Por supuesto, la organización del texto requiere la organización en párrafos. Oraciones que estén relacionadas por significación, el léxico apropiado a la intención, el propósito y el destinatario, y el uso de convenciones como son la puntuación y la ortografía. Los momentos cognitivos, y acá vamos a hacer mucho hincapié porque es fundamental que el autor, productor del texto, cuando se sienta a trabajar desde el plano de la redacción, planifique el texto que va a producir. Una vez que lo planifica, lo va a redactar. Una vez que termina la redacción, lo va a revisar las veces que sea necesario para lograr el texto definitivo. Cuando hablamos de texto definitivo, estamos hablando del texto ya que reúne las propiedades. Y ahí vamos a entrar a definir qué es un texto, porque para que el texto esté definitivo y reúna las propiedades, tenemos que saber bien qué es un texto. Vamos a hablar de un texto, o que todo texto, presenta un conjunto de enunciados que se relacionan por significación. Enunciados u oraciones, pero tienen que estar relacionados por significación. Los textos pueden ser orales o escritos y tener extensiones variadas, ¿sí? La extensión va a variar de acuerdo, lo repetimos, a la intención, el propósito y a la situación. Ejemplos de textos concretos: cuentos, novelas, textos expositivos técnicos, crónicas, recetas, entre otros, ¿no es cierto? Así concretamos o materializamos el texto, ¿no? Cuando hablamos de superestructura, y esto también tiene mucho que ver con la organización del texto, vamos a hablar de superestructura de un texto cuando nosotros vamos a respetar la estructura formal que representa las partes del texto. Es el esqueleto reconocible. Por ejemplo, nosotros vamos a saber que la superestructura de un cuento es, por supuesto, la introducción, el conflicto y el desenlace, o si vamos a las teorías nuevas, la situación inicial, el conflicto, el desenlace y la situación final. Es decir, que cada texto va a respetar una estructura o un esqueleto o un andamiaje reconocible que va a hacer que el autor sepa cómo seguir esa organización y que el lector reconozca el tipo textual, ¿sí? La macroestructura de un texto va a estar dada por el contenido semántico global que representa el sentido del texto. La macroestructura textual va a ser el núcleo informativo o va a ser el asunto del que va a tratar el tema. Es decir, que en este proceso de redacción el autor va a decir, bueno, voy a redactar o voy a producir una noticia, bueno, voy a respetar la superestructura de la noticia, porque la noticia tiene un andamiaje, un esqueleto que respeta tales partes. La macroestructura, bueno, ¿cuál es el asunto o el tema del que va a tratar el texto que va a producir? Ya sea una noticia, ya sea un texto expositivo. Todo texto va a reunir tres propiedades para hacer un texto: la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es la situación, las características del destinatario, la intencionalidad y el propósito comunicativo. Todo redactor, productor de un texto tiene que tener en cuenta la situación, las características del destinatario, la intencionalidad y el propósito comunicativo. Es decir, va a adecuar su discurso, sus enunciados a estas características. Va a ser capaz de adecuarlo a estas características. La coherencia es la cualidad semántica que mantiene la unidad y hace referencia al tema global o central que habíamos hablado en la macroestructura. ¿Cuáles son los tipos de coherencia para tener en cuenta cuando el productor o redactor debe producir un texto? La coherencia lineal, que son las relaciones semánticas entre oraciones.
la global, que ve al texto como una totalidad. Y la pragmática, que se da justamente por la propiedad de adecuación, ¿no?, entre el texto y el contexto. Vamos ahora al recurso de cohesión, que es el tercer recurso. La cohesión es aquella que nos va a proveer de mecanismos lingüísticos o herramientas para conectar y relacionar las partes de un texto. Lo hace desde el nivel léxico-semántico y desde lo gramatical. Y acá todos aquellos conocimientos que incorporamos como productores de un texto lo tenemos que aplicar. Los mecanismos o recursos que nos brindan la cohesión son como herramientas, es decir, como que el productor, redactor de un texto tiene una caja de herramientas que la va a ir usando a medida que necesita hacer la corrección de un texto. Va a poder usar la referencia para relacionar elementos del texto con el contexto situacional. Y acá podemos usar pronombres o adverbios pronominales. Va a usar la sustitución de un elemento léxico por otra expresión para evitar repeticiones. En este caso se va a encontrar con sinónimos, hiperónimos, hipónimos, proformas, nominales, adjetivales, que va a poder ir usando. Es decir, dispone de recursos lingüísticos para ir haciendo la corrección del texto. La elipsis, que es la omisión de palabras o términos que se sobreentiende o se sobreentienden, pero acá hay que tener cuidado, no es que el redactor va a poder extraer cualquier palabra del texto, sino aquella que ya está sobreentendida o no es necesaria en el texto porque ya fue mencionada. Y el lector puede inferir a partir de lo que lee. Los conectores, que son aquellos recursos que nos permiten enlazar palabras o ideas, y nuestra lengua española es rica en el uso de conectores. Tenemos conectores de adición, conectores temporales, conectores de orden. Por eso es muy importante que ustedes trabajen y se apoyen en los conectores que están en el aula y que son muy importantes para establecer la relación. Porque además cada conector va a cumplir una función en relación, en relación con lo que quiere transmitir el autor del texto. Y los signos de puntuación. Para algunos autores los signos de puntuación también están dentro de los recursos o mecanismos de cohesión porque los usamos para estructurar, delimitar y eliminar ambigüedades. Porque si no usamos adecuadamente o correctamente un signo de puntuación, la relación puede interpretarse ambiguamente, como lo dice ahí, elimina ambigüedades. Por eso es muy importante que tengamos los mecanismos o recursos de cohesión como herramientas para la corrección de tipos textuales. Vamos ahora a tener en cuenta que todo el texto que nosotros producimos está armado o está diseñado con signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son palabras. Los signos lingüísticos dentro de lo que hace al nivel semántico y a la adecuación textual son fundamentales en relación con siempre el tipo de texto y el contexto. ¿Por qué? Nosotros vamos a estar frente a signos denotativos cuando estamos frente a determinados tipos textuales y a signos connotativos cuando estamos frente a otros tipos textuales. Por ejemplo, en los textos técnicos expositivos estamos frente a signos denotativos, en donde el término es objetivo y el significado del diccionario y no admite múltiples significaciones. Sin embargo, el signo connotativo, que nos vamos a encontrar en los textos literarios, va a posibilitar múltiples significaciones. Y acá es importante y más porque en español el signo connotativo que nos da la pauta a atribuirle múltiples significaciones, siempre nosotros vamos a tener en cuenta el contexto. Y acá la adecuación textual del signo lingüístico en relación con el contexto es clave para el autor, productor del texto, para poder atribuirle el significado que le quiere atribuir al signo lingüístico. Por eso es importante que el signo lingüístico esté relacionado con las propiedades del texto.